Aquí la pizza es muy importante, que hasta medias venden de pizza. El maestro pizzero. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, y nos encontramos en la linda ciudad de Nápoles, aquí en Italia. Como lo saben, estamos haciendo un tour pequeñito por aquí por Italia, conociendo otras ciudades, y esta vez le tocó a Nápoles. Y como lo han visto en el título, hoy vamos a estar probando su rica comida. Para quedar bien satisfechos, con mucha energía y recorrer las calles de Nápoles de punta a punta. Pero este video va a ser un poco especial porque yo no sé si ustedes lo sabían, que precisamente Nápoles es la cuna de la pizza. O sea, la pizza como la conocemos mundialmente nació aquí. O sea, sin Nápoles no existiría la pizza. Además de estar probando otras cosas deliciosas típicas de Nápoles. Algo muy típico de aquí son sus callejoncitos, y es que estamos pasando justo por Vía Toledo. Es toda esta avenida de aquí, una de las más importantes. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención es que la gente camina en medio de la calle por donde pasan los carros. Y es que de repente está ese cúmulo de gente y luego pasa un carro y todo el mundo se tiene que apartar. Antes de comer cualquier cosa nos vamos a dirigir hacia Pompeya, y es que nos vamos a salir un poco de la ciudad de Nápoles porque les voy a hacer un video acerca de esa intrigante y misteriosa ciudad donde murió mucha gente a causa del volcán Vesubio, y donde se pueden ver todavía los cuerpos petrificados de las personas que allí murieron. Así que bueno, nos vamos a dirigir hacia allá y vamos a ver con qué comida nos encontramos allí, comemos y luego continuamos el recorrido aquí en Nápoles. Estoy en las ruinas de Pompeya, no podía dejar de probar una rica pasta y voy a probarme una pasta que se llama, ya les voy a decir, se llama amatriciana. Pero quiero que vean el principio del nombre de la pasta. Fíjense el nombre que tiene la pasta, se llama pene. Aquí cuando la pasta es así corta se le llama pene. Curioso, ¿no? Los ingredientes específicos de esa pasta que pedí son bacon y una salsa de tomate. ¿Qué vas a comer tú? Ñoquis al pomodoro. Bueno, por lo menos pidió una pasta diferente en este viaje a Italia. Bueno, está bien. Bueno, sorprendentemente me dieron hielo con la bebida para poder agregarle sin pedirlo exactamente. Tú en verano le dices, deme un vaso con un hielo, y te traen un vaso con un hielo. Bueno, y ha llegado mi pasta pene a la matriciana. Amatriciana, ¿cómo es? Matriciana, pene a la matriciana, fíjense, y con mi quesito habitual. Ya saben que me gusta mucho el queso, y aquí sí, miren, me pusieron mi brolita de queso. Angie pidió, como les dije, ñoquis. Miren, para los que no saben qué es ñoquis, es hecho de papa, ¿cierto? Bueno, Angie, te doy los honores para que pruebes, a ver qué tal están. Buenos. Bueno, y llegó mi momento de probar esta pasta que nunca la he probado. A ver. Uf, muy rica. El sabor de la salsa tiene un poquito de picante. El tomate y la tocineta están geniales. Miren, les puedo decir que entre las pastas que me he comido hasta ahora aquí en Italia ha sido una de las mejores, sin duda alguna. ¿Y tú? Pienso igual. Sí, ¿verdad? Pienso igual, tiene muchísimo sabor, pero no es porque se exceden de sal ni nada. O sea, aquí está concentrado. Concentrado el está muy sabor. rico el sabor. Está muy rico. De verdad, si vienen a las ruinas de Pompeya, porque tienen que venir, coman en el restaurante que apenas ven al entrar. Esa es la entrada. Aquí está la entrada a las ruinas y por aquí llegas en el metro. Está bueno. Y como digestivo aquí en Italia, siempre un buen limoncello. Angie se pidió un limoncello y yo me pedí un postrecito que voy a compartir con Angie. Es un volcán de chocolate. ¿Y cómo no pedir un volcán cuando tenemos al Vesubio aquí en las ruinas de Pompeya? ¿Qué tal el limoncello? Rico, como siempre. Miren esto. ¡Qué rico! Bueno, vamos a ver. Queda como durito por fuera y por dentro queda muy cremosito. Muy rico. Aquí la pizza es muy importante, que hasta medias venden de pizza.
Esa visita por las ruinas de Nápoles estuvo realmente excelente, no se vayan a perder ese video. Ahora ya nos encontramos otra vez aquí en Nápoles como tal y estamos, miren, a la orilla del mar, muy bonito. Miren esto, por aquí hay una piscina que me provoca con este calor meterme, pero como ustedes no se imaginan. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: luego de caminar tanto por esa ciudad, vuelvo a tener hambre y quisiera ahora probar una pizza realmente, verdaderamente original de Nápoles. Así que eso es lo que vamos a buscar justo ahora. Y luego para la cena vamos a buscar otra pizza que supuestamente es muy famosa aquí, que todo el mundo quiere probar y muchos me la recomendaron. Y es una pizza, ¿cómo es la pizza? Una pizza frita. Frita. ¿Ustedes se imaginan una pizza frita? Yo nunca en la vida me imaginé que existiera una pizza frita. Eso lo vamos a probar mucho más tarde. Ahora vamos a buscar una pizza normal. Quiero que vean este detallazo. A falta de arena, bueno, aquí los napolitanos tienen piedras en su playa, por lo menos aquí, que está muy cerquita del centro de la ciudad. El centro de la ciudad apenas está a unos 100 metros hacia allá y la costa está acá, pero bueno, no hay arena como tal, así que utilizan las piedras para poder broncearse y echarse un rico chapuzón. Yo quisiera estar ahí, de verdad. Bueno, como saben, toda comida tiene su historia y la pizza no iba a ser la excepción. La pizza tal y como la conocemos hoy nació en el siglo XVI aproximadamente y era simplemente una torta de pan con tomate. Sí, y es que precisamente por su elaboración tan simple se hizo muy popular entre la clase trabajadora. Pero curiosamente se consagró en su versión más básica por una visita de la realeza. ¿Les suena la típica y básica pizza margarita? Bueno, la pizza margarita nació del nombre de una reina llamada Margarita. Y es que dicen que en junio de 1889 tuvo lugar una visita real aquí a la ciudad de Nápoles, justo unos años después que hubo la unificación italiana. La reina Margarita de Saboya y su esposo fueron los visitantes acá en Nápoles. Sí, y es que precisamente durante su visita los reyes quisieron probar típica comida napolitana, así que se encargaron que uno de los mejores pizzeros fuera el que atendiese a la reina. Esta pizza que él creó quiso que tuviese los colores de la bandera italiana, así que le agregó salsa de tomate, queso mozzarella y una matica de albahaca, formando de esta manera los colores de la bandera italiana. Sí, señor, y esa pizza fue una de las favoritas de la reina. Tanto fue así que el pizzero le puso por nombre Pizza Margarita y a la reina Margarita le gustó ese nombre. Así que se encargó de que ese restaurante donde hicieron la pizza tuviese el sello real. Y es precisamente a donde vamos a ir porque quiero conocer el lugar. Está muy cerca de aquí del centro de la ciudad y dicen que hay en sus paredes fotos de muchos famosos que han pasado por allí y además la carta original que envió la reina a la pizzería. Y hemos llegado, amigos, a la pizzería, a la original, en donde se inventó la pizza Margarita. La tenemos aquí, se llama Pizzería Brandi. Miren, fíjense que aquí justo fuera del lugar hay un letrero que dice que aquí nació la pizza Margarita en el año 1889 y está el nombre del local que dice Brandi. Bueno, amigos, miren ese horno, qué increíble, se ve espectacular. Miren que dice Brandi, está adornado, está muy lindo. Tenía que ser algo especial en este lugar. El maestro pizzero. Y este es el sello real que le regaló la reina al lugar. Bueno, aquí tienen este folletico que te cuentan un poquito la historia del lugar. Y además tienen aquí lo que les envió la realeza como agradecimiento por tan deliciosas pizzas. Y dice así, miren. Dice: estimado señor Rafael Espósito Brandi, le confirmo que las 3 calidades de pizza que usted elaboró para su majestad la reina fueron consideradas buenísimas. Créame usted. Amigos, y ha llegado la pizza. A lo que vinimos, esta gloriosa masa crujiente con salsa, jamón, queso y anchoas. Fíjense cómo es la pizza, cómo la hacen aquí en Nápoles. Fíjense que el borde es irregular, pero siempre tiene un bordecito, ¿verdad? Y no es exactamente redonda, como ustedes la pueden ver. Obviamente es circular, se puede decir que es circular, pero no perfecta, así como a veces uno la ve extremadamente perfecta, así y tal. No, la masa suavecita, miren,
El grosor de la pizza no es tan gruesa, tampoco es tan finita. Mientras tú te grababas tu parte, yo me tomé mi tiempo para analizar mi pizza y yo la hallo perfecta. Tiene los bordes gorditos, pero muy suavecitos y crunchies, y el espesor de ella se ve que está en un espesor perfecto, ni muy gruesa ni muy fina, bastante salsa como me gusta a mí. Esta es una pizza, o sea, esta es la famosa pizza margarita y más famosa en este lugar porque aquí se inventó. O sea, estamos viendo, o sea, ante sus ojos tienen la verdadera pizza margarita. Bueno, Angie, vamos a probar eso. Sí, por favor. Ustedes se comen la pizza con cubiertos o con las manos. En este caso, bueno, Angie tiene que picarla porque no viene picada. Otro dato interesante, no te pican la pizza, ya no viene, o sea, no te la dan picada en triangulitos, sino que simplemente tú te la vayas comiendo a tu gusto. Yo con las manos definitivamente. Esto no va conmigo. Yo voy a acercar un poquito la toma para cuando Angie la levante, miren. Uy, qué rico. Vamos a ver. Sin palabras. Está buenísima. La masa está diferente a otras masas que he probado. Está como chiclosita. O sea, de verdad para mí es como una pizza diferente, pero está perfecta. O sea, definitivamente aquí le hacen un estilo diferente a la pizza, tanto por el queso, la masa. O sea, tiene otro estilo al que ya conocemos. Sí, siento que es un poco diferente. Pero esta es la original, la de Nápoles. Llegó mi turno. Vamos a ver. Uf. No les puedo describir este sabor. Está deliciosa. Mira, me chupo los dedos porque es que yo no sé si es de mala educación, pero el juguito está de la pizza. O sea, yo no sé si ustedes son de los que dejan el borde de la pizza. Eso para mí es un pecado capital. Es como dejar el cono de la barquilla de galleta, botarlo. Eso para mí es un pecado capital. Igual me pasa con el borde de la pizza. Si se estaban preguntando los precios, por ejemplo, la mía romana, si no le agregan el jamón como viene, son 7 euros. Y la margarita, que es la más básica, vale 6,50. Esto para que tengan una idea de los precios. Bueno amigos, y entramos a una pastelería de aquí y vamos a comer un par de dulces típicos. Este es típico de Nápoles, se llama baba, o mejor dicho, baba. También vamos a probar estos dos, que también es típico, este de acá y justo aquel de allá. Ya los compramos, Angie está aquí esperando para darle al diente. Estos son los dulcitos que elegimos. Bueno, a mí realmente el que más me llama la atención es este de aquí porque es súper diferente a cualquier cosa que yo haya visto. Pero vamos a comenzar por este. Angie, ¿cómo se llama este? Ok, este se llama esfoliatelle debido a que la pasta que usan es esfolia o un hojaldre, que es las 1000 hojas, y por eso tiene esta forma. Dentro está relleno específicamente con crema de ricota, sémola, canela, vainilla y sidro. Y también usan corteza de naranja confitada. Muy rico. Se siente demasiado el sabor a la naranja. Angie no me quiere dejar. Perdón. Angie no me quiere dejar. No, mentira. Voy a probarlo yo a ver. Ay, mira, están calentitos, ¿verdad? Muy rico, muy rico. Miren. Bueno, el siguiente va a ser el pastiere. El pastiere es hecho con masa quebrada. Dentro tiene también ricota y trigo cocido. Voy a probarlo. Es como un dulce de adultos, ¿verdad? Porque no es empalagoso. Exactamente, y tiene como unos saborcitos así que te hacen, son como medio ácidos, pero está rico. Miren, el siguiente es este de aquí, y yo quiero que ustedes vean un poco, a ver si logran ver lo suavecito que es. Miren esto, es como una esponjita, y le echaron como un líquido, además del que ya se le ve que trae, y tiene crema pastelera por aquí, y unos trocitos de fresa al parecer. Esto va a ser difícil con una mano, sujetando la cámara, pero yo voy a hacer mi mejor intento. Ajá. Yo voy a agarrar cremita de la arriba porque yo no llegué a la crema. Yo sí llegué abajo Ahí completo. Me voy a agarrar una fresa. Miren, aquí. Muy bueno. ¡Qué bueno! Amigos, está brutal. Miren, se parece a un pastel, para que me entiendan la mayoría de los que me ven. Es una torta, es como una torta, ¿cierto? Sí. Bien mojadita. Definitivamente El este es de los favorito. tres. Tienen que probar esto. Es que le preguntamos al chico, mira, ¿cuál es tradicional de aquí? Y el primero que dio fue este. Este, seguro exacto. porque el que más vende, o tal vez el más rico para él. Por si lo quieren probar en el mismo lugar que yo, es aquí, justo al lado de la plaza del plebiscito que está allí. Resulta que aquí, en la ciudad donde se inventó la pizza, hay una pizza frita. Y justo es lo que vamos a probar ahora, porque este lugar
nos llamó poderosamente la atención por la cantidad de personas que había comiéndose una pizza pero enorme. Así que eso es lo que vamos a comprar justo ahora y es con que vamos a cerrar con broche de oro este video de comida. Acompáñenme a ver cómo es que es esa pizza frita y si realmente es buena o no. Ya compré mi pizza. Lo interesante es que costó súper barata, $3.50, me pareció muy barata. Miren, aquí dice pizza frita. Miren cómo la preparan aquí en vivo y directo, te lo ponen en una televisión y todo. Y fíjense la olla que utilizan. Miren eso. Y miren los tamaños de esas pizzas. Es como una mega empanada pizza. Sí, chelo. Gracias. Aquí va la pizza. Hay una parte difícil del asunto y es que no es compacta, o sea, se te puede caer. Entonces, lo difícil es intentar ver cómo la agarras de manera de que no se te vaya a caer. Exacto. Comértela tú en el suelo. Entonces, yo la voy a envolver aquí. Véanla, no sé si se... Ay, yo no se las he mostrado. Miren esto. Es grandísima. Queda como una empanada, tipo una empanada. Bueno, voy con el mordisco. La mía la pedí clásica. A mí me encanta una pizza clásica. Jamón, queso, obviamente tomate. Así que voy para allá. De momento solo he comido masa. La masa está divina. Déjenme ver si logro llegar al relleno ahora. Ya le comienzo a ver el relleno. Miren el quesito ahí, el jamón. Ahí es donde le vamos a dar el siguiente mordisco para de verdad sentir el sabor de la pizza. Está calientísima. Muy buena. Lo que más me gusta es la masa, es súper suave. Amigos, aprobada la pizza frita. Si vienen, pruébenla, vale la pena. Está muy buena. Yo voy a continuar comiendo. Pruébenla, por favor, pruébenla. Qué rica estaba mi cena, amigos. La verdad me disfruté mucho esa pizza frita. Bueno, amigos, finalmente hemos llegado al final de este video de mucha comida. Nos gustaría saber en los comentarios cuál de las comidas que probamos el día de hoy te gustaría probar o ya has probado y cuál es tu favorito. Los vamos a estar leyendo. Pero antes de irnos, no vayan a olvidar suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Van a tener también en la descripción del video el canal de Angie, porque ella también les está haciendo videos súper interesantes de Nápoles sobre lugares que no te puedes perder de visitar. Nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram, que la de Gabo es Gabriel Herrera _ y la de Angie es Angeliana K. Amigos, desde aquí, desde la Plaza del Plebiscito en Nápoles, Italia, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.